Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que sos locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Otro miércoles más acá en el aire de FM La Tribu. Quiero agradecer a Nico, que está en la operación técnica, muchas gracias. Y por supuesto a Camilo, que me acompaña como siempre. Vamos a tratar de que hoy puedan escuchar algunas cosas que les sirvan para algo. Lo que decimos siempre, que les sirvan para algo. Lo que es datos duros para analizarlos y lo que es opiniones para, en todo caso, polemizar o discutir. Hoy pensaba que la apertura, teniendo en cuenta que mañana es 24 de marzo, después también vamos a sacar algún historiador, alguien para que explique algo, pero quería entrar como militante de los años 70, más que como periodista, o como militante y periodista, las dos cosas, y como una persona que sufrió la persecución, que le pasaron muchas cosas, que conoció algunos lugares de detención más oficiales por ahí, pero que conoció eso, digo porque me llevaban ahí, porque nos llevaban a los militantes. Y voy a tirar algo que vengo insistiendo hace mucho tiempo y que coinciden muchos que han militado como milité yo, que nunca hicimos nada para pedir ninguna reparación ni absolutamente nada, porque sabíamos cuál era el tema de la militancia en ese momento. Quería seguir haciendo una propuesta que sé que no la van a tomar, pero en cada medio que hablo la digo, y es que se tienen que reinventar los organismos de derechos humanos. No podemos tener organismos de derechos humanos que estén mirando siempre para atrás y que no estén mirando en lo que está pasando ahora, que no estén mirando los desaparecidos de la democracia, que no estén mirando la violación de los derechos humanos como el derecho a la vivienda, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud. No puede ser eso. No puede ser que mañana haya dos marchas y en una de las marchas se reclame por lo que hacemos siempre. Yo voy a estar en las marchas, por supuesto, siempre he estado. Por supuesto, alejado de determinada gente que me parece que no tendría que estar en la marcha, porque no sienten el problema de derechos humanos. Porque el sentir el problema de derechos humanos es saber que hace unos años desapareció Facundo Astudillo Castro, que todavía no se sabe nada de qué pasó con Julio López, que desapareció Iván Torres, que desapareció Pablo Solano. Bueno, hay una cantidad de desaparecidos en la democracia, hay una cantidad de represaliados, y los organismos de derechos humanos se han convertido, la mayoría, con las excepciones del caso, en quintas. Yo conté acá, porque algo que me comentó una persona que trabajaba en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la época de Néstor Kirchner, al comienzo de Néstor Kirchner, que Néstor Kirchner necesitaba algo atractivo, entonces se hizo el dueño, o se quiso hacer el dueño de los derechos humanos. Aquellos que realmente militamos no lo reconocemos como dueño de los derechos humanos.
En todo caso, el pueblo es el dueño de los derechos humanos. Y me comentaban que cuando había un acto de Néstor Kirchner, necesitaba a alguien de algún organismo de derechos humanos para ir validándose y que eso le sirviera para crecer políticamente. Entonces, de los organismos de derechos humanos, de algunos, en este caso hablo de Abuelas, hablo de Estela Carlotto, cuando la llamaba, venía al acto, le pedían cargos. Y así se hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Uno entra a esa secretaría y pregunta por Carlotto, por el hijo, por el nieto, por el tataranieto, por el amante del sobrino, por el... Y bueno, es decir, esos organismos no nos representan, por lo menos a nosotros. Eso por un lado. Ahí podemos agregar otros organismos. Vimos no hace mucho que hizo Schulman. A mí me dio mucha pena porque cuando yo estuve preso, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre se acercó a darme una mano, y ver en lo que se ha convertido por unos pesos, y encima con gente golpeadora, como el caso de Schulman, ¿se acuerdan? Que era presidente. Estar siempre ahí con Cristina Kirchner, con el poder, para tener un subsidio más. Bueno, también uno dice, ¿qué pasa con estos organismos? Bueno, chicos, ustedes que nacieron después de hace 44 años, porque de lo que estamos hablando de algo que nos pasó a nosotros hace más de 44 años, crean nuevos organismos de derechos humanos, rescaten a alguien. Yo puedo rescatar a Spen, madre de Plaza de Mayo, una grande, algunas que fallecieron. Puedo rescatar a Mirta Viravalle, a Nora Cortiñas, a la cual la quiero mucho, y no coincidimos a veces. Pero después, por favor, chicos, reinventen, hagan organismos de derechos humanos nuevos. Y sí, y recordemos el 24 de marzo, recordémoslo, pero empecemos a ver qué nos está pasando. Tenemos 50% de pobreza. En los 70 no peleábamos para tener 50% de pobreza. Teníamos el 3%. Queríamos un mundo mejor y estábamos dispuestos a dar la vida. ¿Se imaginan cómo no vamos a pelear ahora con un 50% de pobreza a lo que nos ha arrastrado el kirchnerismo, el macrismo, nuevamente el kirchnerismo? ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es 11% de desocupación cuando había un 2%? Que el 50% de la gente no tenga trabajo estable. Y los derechos humanos son solamente el pasado. No. Sigamos con los juicios, terminemos con los juicios, que ya llevan mucho tiempo los juicios, ¿no? Más de 16 años. Sigamos, pero veamos lo que está pasando ahora. Se nos mueren los pibes. No saben leer ni escribir los pibes. Hay provincias que hace 5 años... gobernadas por el peronismo, que hace 5 años que no tienen clase, como Chubut. No tenemos que reflexionar. ¿Y qué hacen los organismos de derechos humanos? Tienen que denunciar eso, tienen que denunciar las paritarias a la baja. Hay peor derecho humano que violar derecho humano que maltratar a los viejos. Hay peor algo que eso. Y hay organismos oficiales que se dedican a maltratar a los viejos y que después dicen que están en contra del ajuste. Y hablo concretamente del PAMI, de Eloana Volnovich hablo, que se dedica a maltratar a los viejos. Pueden chequearlo esto, vayan a cualquier lado. Hablo de Raberta, que me da hasta pena, esa chica que se crió en un país revolucionario, que fue parte de la guardería. Esa chica hoy atenta contra los jubilados también. Y contra los trabajadores. Se le quedan con la plata a los trabajadores para hacer cualquier cosa, menos que devolvérsela después cuando se la tienen que devolver. Entonces, aunque suene antipolítico, anticorrecto y lo que sea, y lo digo
desde un lugar en donde yo creo que lo mejor que podría pasar es generar una alternativa, porque creo todavía en la política. Porque hay gente sana en la política. No la que nos gobierna, ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en el país, no, ni menos, bueno, no la que nos gobierna. Pero hay todavía gente. Rescatemos la gente que no se corrompió con la cooptación, que no se corrompió con los dineros de los subsidios, que no se corrompió con los dineros de la militancia, que hoy tienen ministerios, le dieron a determinado partido político todo un ministerio. Sí, hablo del de género. Lo inventaron para dárselo a un partido político que le aportó el 2% de los votos. Para eso. Tienen organizaciones sociales. Curran por todos lados. Y nosotros estamos cada día peor. Reinventemos los organismos de derechos humanos. Reinventemos y pongámosle coto al sindicalismo. Ayer cuando veía que decían que la renovación vino en la UOM, el secretario general, que es el diputado kirchnerista que teóricamente, porque salió por unidad, estaba enfrentado con Caló, que dicen que es albertista, esta vieja cosa del peronismo, después me junto y te cago, ¿viste? Viene del 75, yo lo viví, lo sufrí, eso, y muchos amigos míos no solo lo sufrieron, los mataron en esa interna, pensando que de un lado o del otro podían ganar el peronismo. Hoy no es eso, hoy es ridículo, lo de hoy es un chiste lo que hacen estas peleitas para cagarnos y para ajustarnos. Ayer veía lo de la UOM, renovación de la UOM. Veo quién es Furlan, un diputado que es kirchnerista, amigo de Máximo Kirchner, que le ganó la interna por primera vez en la historia de la UOM, no es reelegido un secretario general de Capital. Entonces Caló, que vio que perdía y que algo había que renovar, él está muy jugado como estuvo muy jugado con Cristina, está muy jugado ahora con Alberto, dijo, bueno, que venga Furlan. El adjunto de Furlan, chicos, lean todo, lean, estudien, no se queden ni con los que le digo yo. El adjunto es Naldo Brunelli, 75 años. Furlan es la renovación, ¿no? Y no estoy hablando de un problema de edad, porque yo soy re viejo, pero ellos dijeron que había que cambiar a los viejos por nuevos. Bueno, sí, es más nuevo, Furlan tiene 61. El adjunto tiene 75, igual que Caló. ¿Saben quién es Naldo Brunelli? Busquen la historia, googleen. Teóricamente, los diarios hoy ponen, va a ser combativa la UOM con un dirigente kirchnerista. Naldo Brunelli es el que entregó Somisa en la época de Menem. Es el que entregó Somisa en la época de Menem. Y váyanse más atrás, inclusive hay libros sobre ese hombre. Váyanse más atrás y lo van a encontrar en la UOM cuando estaba la intervención de los militares del proceso. Y según él, que declara en unas entrevistas, nadie desapareció en San Nicolás, porque ellos estaban bien con los militares, no hubo desaparecidos. Eso es discutible porque desaparecieron de Villa Constitución y de todos lados. Pero no habla bien de Naldo Brunelli. Ahora, ¿se puede seguir con esto? No, hay que renovar también el sindicalismo. Así que aproveché hoy, que mañana es un día especial, que voy a estar en una de las marchas en la que se reclame justicia por el presente, no solo por el pasado, y por el pasado también, que de una vez por todas se lleven adelante los juicios. Y ver qué es lo que hay que hacer con esta clase política, este sindicalismo y estos organismos de derechos humanos, estamos en el horno. Bueno, vamos... Me fui, pero vamos a algunas cosas, tenemos algunas notas arregladas, pero quiero dejar algunos temas sentados. Voy a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque me parece que de lo que se trata es de ver qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Esta es una ciudad que hoy tiene el 27% de pobreza, ¿no?
prácticamente 1 de cada 3 porteños es pobre. Sí, alguno me podrá decir, bueno, pero esto es nacional. Sí, pero la ciudad de Buenos Aires siempre, por ser una ciudad que en una época era la Reina del Plata, era la ciudad más rica, no ahora, y menos en estos años en donde se le intenta por todos lados sacarle presupuesto, pero en esta ciudad no se justifica que haya un 27%. Sí, es menos que el 50% que hay en el norte y que hay en otros lados, o el 70% que hay en el conurbano bonaerense. Sí, seguramente es menos, pero no se justifica en esta ciudad de Buenos Aires. A mí esta ciudad de Buenos Aires a veces me deja perplejo, ¿no? Porque uno ve que la ciudad está destruida, el microcentro está destruido. Está destruido. Van a tener que reinventarlo porque ya no va a haber más oficinas, ahí se van a hacer casas. Hay departamentos en venta en el microcentro por cifras que uno diría, y esas cifras no son de Buenos Aires, de $30.000, $40.000, que es mucha plata, no la puede comprar nadie, pero para el que lo tenía no le sirve para nada porque ahí ya ni oficina va a haber. Uno ve que ya todo eso, que todo el mundo salía después de la pandemia, yo lo veo en Boedo, ya se nota. La semana pasada yo sábado, domingo anduve en mi barrio, 2 cuadras, caminé y realmente los bares ya no están llenos, inclusive ya muchos ni sacan las mesas a la calle porque les alcanza con las de las veredas. Se nota la pobreza. Y después si te sentás en un bar a tomar un café, que evidentemente te va a costar 2 o 3 horas de trabajo, ves la pobreza en primera persona, lleno de gente vendiendo lo que sea, lleno de gente pidiendo, lleno de gente con chicos pidiendo cosas para los chicos. Estamos en un problema serio y parece que muchos no lo ven o se entretienen con cartitas, Yo te mando una carta y demuestro que soy un intelectual, yo te contesto con otra y demuestro que soy más intelectual con vos, o yo te firmo las dos como hace María Sioane con la carta del kirchnerismo y la carta del albertismo, firmó las dos. Se atacaban teóricamente y firmaban las dos. En las propias cartas dicen que nos bajaron el sueldo durante los últimos 2 años, muchos decían que no. En la carta no dice, pero todos saben, fíjate tu salario que comprabas hace 3 años con tu sueldo y que compras ahora. Es muy simple, comprás la mitad de las cosas. Y bueno, y todo eso se ve en Buenos Aires y se ve en los barrios. Y por otro lado, hay como una inmobiliaria ahí con Larreta que todos los días se busca y ve que van a hacer un edificio acá, van a hacer un edificio allá. El gobierno nacional está a la expectativa porque también Larreta lo obligaron a que algunos lugares que les dio al playones ferroviarios que Macri le pasó a Larreta, ahora el gobierno nacional se lo volvió a pedir. La gente está enloquecida porque te hace una marcha pidiéndole a Larreta que hagan una plaza y ese lugar no es de Larreta, es del gobierno nacional. Pasa lo mismo que nos pasó acá con el Parque de la Estación, que le hacían movilizaciones al gobierno de la ciudad, en ese momento creo que era Macri, y resulta que era terreno de ferrocarriles. Y les mentían a la gente, les decían, y pusieron una canchita de unos amigos, de un funcionario que curraba con esa canchita que los pibes iban a jugar al fútbol. Creo que vos jugaste ahí, en la cancha esa que después la hicieron... Le decía a Camilo, que después la hicieron el Parque de la Estación. Entonces se dan cuenta que esto es raro. Es todo raro. Y después uno ve que todas las veredas las están haciendo nuevas. Yo digo, se volvió keynesiano Larreta, pero eso no se hacía con la empresa. Según Keynes, era el Estado que rompía veredas y después las hacía nuevas. Es un keynesiano medio raro porque le da para hacer veredas siempre a las mismas empresas y están haciendo veredas por todos lados. ¿Será lo fundamental hacer vereda? En algunos lugares les digo que sí, En algunos lugares les digo que sí. Ahora, en otros será lo fundamental. Hicieron en un momento unas veredas que sin baldosas y las tuvieron que hacer todas de nuevo.
Entonces uno ve todo esto medio raro, ¿no? Porque por otro lado la reta te dice que te tiene que aumentar y te aumentó todos los impuestos porque el gobierno le saca plata. Entonces es todo medio raro. Los negocios siguen a full en la ciudad de Buenos Aires, como siguen a full en otros lados. Pero yo los veo acá, en mi ciudad, ¿eh? Y bueno, y de todos los proyectos que se frenaron, del convenio IRSA en la ciudad deportiva con el gobierno de la ciudad, las torres de ahí, el que lo frenó la justicia, las torres del Parque Chacabuco, de Pumacagua y Asamblea, que frenó la justicia, y del Parque Lineal en Honorio Pueyrredón, con el único que tengo mis dudas es con el Parque Lineal, porque si bien Buenos Aires es un desastre, no se puede andar por ningún lado, me parece que le vendría bien ahí a los chicos tener canchitas de ping-pong, de tenis, etcétera, etcétera. Pero alguna vez lo vamos a discutir con los vecinos. Me dicen de los dos lados. Hay vecinos que me dicen que adelante con el Parque Lineal y otros me dicen, no, loco, si no se puede estacionar los autos. Bueno, pero hay parte de la inmobiliaria que por ahora está frenada. Esperemos que la inmobiliaria de acá de Buenos Aires no sea comprada por la inmobiliaria nacional. Esperemos eso. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Se movió el banco, salió Nico y entró Paula. Hola Paula, gracias. Viene a acompañarnos en la hora que queda. Y no puedo dejar de hablar de fútbol, ¿viste? Es más fuerte que vos. Pero nada más, claro. Pobre Gambina, ¿viste? Yo no sabía que había estado en la cancha de Rosario Central, hay que bancársela, ¿eh? Bueno, esa era una duda que tenía. Sí, era hincha eventualmente de Rosario Central. Lo relacioné con Rosario fácilmente. No, es hincha. Pero es hincha de Central, mirá vos. Claro, el tema, lo que habría que hablar, no sé si Julio por ahí por privado, no, si fuiste en todos los otros partidos, porque Central venía ganando hace tiempo, ¿no? Que viene sin ganar hace tiempo. ¿Central? Central, los últimos 3 partidos Central de local. No, pero perdió. Añul. Ah, Añul sí. No, Añul la última vez 16, creo, 15, algo así. Bueno, digo, nada más, ¿viste? Porque eso, ir a un partido y que justo perder, pero bueno. Bien Boquita, bien Boca. Y bueno. Pero la verdad que tampoco me puso muy, muy contento, porque en esa cancha hace 10 años que ganaron una vez, ¿no? River. Sí, nos fue bien últimamente. ¿Viste sí. que River tiene algo parecido al kirchnerismo? A ver ese paralelo. Y porque viste que el kirchnerismo te dice sí, pero Macri. Sí, pero Macri. Sí, nosotros te recontrajustamos todo, pero Macri. River es más o menos. River te dice sí, pero el 9 de diciembre, ¿viste? Ah, claro. Es decir, tienen un partido que claro. por esas cosas de la vida es raro también, ¿no? Porque sería lo mismo que cuando nosotros perdemos con River, decir sí, pero ustedes se fueron a la B. Claro, tal no cual. me parece bueno. Yo nunca digo eso. Les digo, son de la B, pero no necesariamente cuando juegan con nosotros. Claro, no como respuesta a, bueno, pero, claro. Como una excusa para decir, bueno, nos ganaron, pero, ok. Bueno, Camilo, sí. después vamos a hablar sobre el tema 24 de marzo, creo que tenés arreglado una nota. Exactamente. Así que por eso hicimos este cambio. Exactamente, una cosita antes de que vayamos a tus temas. Mañana yo dije que hay 2 marchas. Una es a las 9 de la mañana en la ESMA, sí. que es la marcha de
de los que se apropiaron de los derechos humanos, que va de ahí a la Plaza de Mayo. Van a reclamar por la doctrina Chocobar de Macri y por Santiago Maldonado. Muchachos, se olvidaron que en estos 3 años hubo cantidad de muertos por represión policial y desaparecidos. Vamos, sí, pero vamos, ¿no? Empecemos alguna vez a ser un poco más coherentes, si es verdad que les interesa los derechos humanos o les interesó solo el negocio de los derechos humanos. Bueno, y la otra marcha, la marcha como fueron siempre, de Memoria, Verdad y Justicia contra la impunidad de ayer y de hoy, es a la 1, empieza en Congreso, y ¿saben qué? El Plaza de Mayo no les permiten usar, y creo que lo van a desarmar, donde hacen el acto. ¿Como un escenario? El escenario, claro. El escenario. Es decir, todos los años hacen algo. A veces mandan patotas para evitar que entre la otra marcha en momentos, cuando hay 2 marchas. Hay provocaciones. Se ponen chicos a los costados para putear a los que van en las marchas posteriores y les cantan la marcha peronista. Bueno, pero esta vez parece que directamente lo que dijeron es, bueno, vengan después, pero tráiganse su escenario porque nosotros le vamos a sacar el escenario. Bueno, así es la muchachada, ¿eh? Bueno, Camilo, voy con vos. Okay. Dale, ¿qué tenés hoy? Tenemos un poquito de cine y vamos a hablar de un estreno que en realidad es un reestreno. Antes que nada, igual, también hablando de reestrenos y demás, de diferentes versiones y etcétera. Nada, párrafo aparte para lo que es el tema que pusiste, que elegiste para pasar hoy en el primer bloque, Naranjo en Flor, que también, bueno, da un poco pie a lo que es la cultura de la cancelación, ¿no? Hay algunas versiones que están dando vueltas respecto a esa canción, y me da un poquito de pie a algo que venimos hablando hace un tiempito, que es bueno, el mensaje, podríamos decir, peligroso, ¿no? De querer reescribir la historia de alguna manera, ¿no? Uh-huh. De los contextos en los cuales se hace arte y la connotación que tiene, digamos, el contenido de ese arte, ¿no? Que pueden ser muchas veces, porque todo esto también nos lleva un poquito a que vamos a hablar de una película que es muy violenta, que inclusive satiriza mucho y que inclusive ridiculiza la violencia y a la muerte, a la sangre y demás. Es algo muy característico de este director, y que dependiendo de la persona en sí, a veces justamente ese arte se premia o ese arte se puede decir se cancela. Ahora está como muy de moda esa palabra. Pero bueno, haciendo esa pequeña introducción y diciendo que nosotros desde hoy, desde el siglo XXI, no podemos reescribir la historia, no podemos, desde donde sea, ¿no? Desde nosotros, de cada uno de nosotros como individuos, como sociedad, así también con distintos discursos que vienen de corporaciones que quieren eventualmente cambiar justamente la historia del arte, sobre todo de nuestros últimos 50 o 100 años de arte. Nada, que pensemos un poco en eso. Pienso en casos, pensé en Naranjo en Flor, pensé en también, por ejemplo, ahora la película de la que voy a hablar está en una plataforma, por ejemplo. Una de las plataformas que anda dando vueltas, para no dar nombres, ha realizado muchos cambios, inclusive a películas que tienen muchas décadas, para adecuarlas al público de hoy. Sin ir más lejos, Lo que el viento se llevó hasta hace muy poco tiempo fue, en una plataforma en particular, le pusieron una placa al principio, ya que contenía y tocaba temas o que había personajes racistas en esa película, ¿no? Y me parece que no solamente es una subestimación de parte de corporaciones grandes, como la voy a nombrar porque es una de las pocas que hay, que gobiernan y que dominan el circuito audiovisual, que es Disney. No solamente es un discurso peligroso desde las corporaciones, sino que veo que como sociedad y como individuos lo estamos aceptando y lo estamos adoptando muchísimo. Uh-huh. Así que quería dar esa pequeña introducción, algo que también, que siempre, nunca me parece que está de más decirlo,
que es muy peligroso querer reescribir reescribir la historia del arte. Claro. Es muy peligroso querer reescribir la historia y seguir sobre todo de la mano de corporaciones tan peligrosas. Bueno, ¿sabés qué? Antes de que entres en la película en sí, Sí. no, cuando hablamos de Naranjo en Flor, hubo algunas versiones en su momento que Naranjo en Flor es la historia de un hombre con una chica que la violaría, eso, pero nunca fueron versiones que se han confirmado. Pero sí sabemos que hay un debate, Sí. sobre este tema que hicieron los hermanos Espósito. Coincido con vos, a mí me parece que no se puede reescribir la historia. Es como que yo dijera que es como hacen muchas personas que te van con tal o cual político diciendo que hubiera sido feminista. No, en ese momento era lo que era. Qué sé yo, Totalmente, Evita sí. era la que escribió, y está la razón de mi vida, que no era tan fea como para poder ser feminista. Y que atrás de una mujer siempre había un gran hombre, en su caso Perón. Escribió eso, después que hubiera sido si hoy viviera, y qué sé yo, es contrafáctico. Totalmente, para el eso. ejercicio periodístico es contrafáctico, Y ni que hablar entonces con es el Che incomprobable. Guevara, yo al Che Guevara lo recontra reivindico. Ahora si vos haces una movilización por, no sé, del orgullo gay, vas con una remera del Che Guevara, y yo qué sé que hubiera sido hoy. Yo sé lo que era el Che Guevara en su momento, y todo el machismo que había, y todas las cosas, qué sé yo. Los cantos en las hinchadas. Hoy yo no Sí, puedo, totalmente. no puedo estar evaluando lo que cantábamos contra Brasil en el estadio de Argentina cuando salimos campeones del mundo, o en las marchas, ¿no? Me explico, porque ahí Sí, habría totalmente, racismo, había de todo. Es decir, las cosas fueron como fueron. Lo bueno es que los que hoy estamos vivos podamos cambiar. Sí. Vamos con tu tema, dale. Sí, una última cosita respecto, como para diferenciar también una cuestión, el arte también es atemporal, o sea, una película, por ejemplo, ya que estamos y vamos a hablar de cine, una película del año 40 la podemos consumir hoy de la misma manera también. Esa sería como la pequeña diferencia, pero a la vez hay que comprender en qué contexto sale y en qué contexto se hace cada cosa. Lo hablamos hace unas semanas con el ciclo de culto del Centro Cultural San Martín, con películas de los años 30, 40, que después técnicamente se va resignificando, va cambiando. Entonces, ¿qué? Decimos, no, esto es una porquería porque no cumple con los parámetros del siglo XXI, o decimos, bueno, vamos a ver una obra, vamos a situarla esta obra en el contexto de los años 30 y vamos a disfrutarla tratando de ser los espectadores que fueron en el año 30 y que fueron a ver esta película. Uh-huh. Por eso, me parece que es un ejercicio interesante, ¿no? Y nada, me trajo también el caso de Naranjo en Flor, me trajo la idea de que, o mejor dicho, me trajo el recuerdo de que hay varios artistas que medio que se los cancelaron en el último tiempo, sobre todo cantantes, sin ir más lejos, Cacho Castaña, Uh-huh. por ejemplo. Entonces, me parece que hay también tratar de separar las cosas. Claro. Por supuesto que hoy, si te agarro con otro, etcétera, bueno, esa canción no saldría hoy, por supuesto que no saldría hoy. ¿Y por qué no? No, o sea, sí, podría salir, se podría hacer. No creo que tenga la aceptación que tuvo en su momento esa Claro, canción. no, esa es la seguramente. cuestión. Pero cada uno tiene derecho si la quiere escuchar. El tema es... porque Claro, no tampoco me creo que refiero... sea apología a la violencia. No, obvio, pero no me refiero a reproducirla, sino al hecho de una obra de similares características, digamos, ¿no? Ujú. Tal vez sí, tal vez en otro género funciona como funciona por ahí, hasta hace pocos años tal vez el reggaetón y demás, que también tenían letras, para decirlo de alguna manera, un poco polémicas, ¿no? Ujú. Pero bueno, también se midió con otra vara, tal vez, o se mide, dependiendo obviamente, sociedades, individuos y demás, se mide con otra vara a otros artistas que tal vez, no sé, escribieron otras canciones en otras épocas, como dije, con Cacho Castaña, ni hablar de tangos, Sí. si nos vamos más lejos, ¿no? Pero no deja de ser el tango, no deja de ser parte de la cultura. Mismo Cacho Castaña en sí no va a dejar de ser el artista que fue.
siempre va a ser Cacho Castaña. Bueno, igual ahora también digamos que según en qué lado estás te cancelan o no, qué sé yo. Yo escuché algunas cosas de Elegante que son aberrantes. Sí, no lo tengo muy fresco, pero Alguna tengo entendido cosa. que sí. Pero bueno. Sí. Bueno, vamos a lo tuyo. dale. Vamos, igual, ahora sí, vamos al cine y con todo este enorme pie que nos dimos, vamos a hablar de una película que eventualmente podría haber sido o podría ser cancelada, ¿no? O un director que podría ser cancelado porque satiriza con la violencia constantemente, lo cual me parece algo interesante, porque está haciendo ficción, está haciendo algo que no es la realidad, que va más allá de la realidad y algo que produce la imaginación de, no solamente de él, sino de muchas personas, de cientos de personas que trabajan atrás de cámara. Otra cuestión ahí, ¿no? Hay directores, sin ir más lejos, bueno, Woody Allen que se lo ha cancelado, y que mucha gente llama a no ver películas de Woody Allen. Bueno, tengamos en cuenta que atrás trabajan cientos y miles de trabajadores audiovisuales, hombres, mujeres, de todo, que también están de alguna manera censurando o cancelando el trabajo de esa gente más allá del autor, ¿no? Y ahora volviendo a autores, porque tenemos que recomendar algo, ¿no? Tenemos que hablar de alguna película. Volviendo a autores, vamos a hablar de Tarantino, de Quentin Tarantino, porque en el día de mañana, 24 de marzo, se va a estar reestrenando, remasterizada Pulp Fiction, película del año 1994 que marcó una suerte de paradigma en Hollywood de lo que es el relato audiovisual. Siempre hablamos de relato, ¿no? Siempre hablamos de estructuras narrativas y la significancia de dicha estructura, ¿no? En una película y en un determinado contexto. ¿Qué particularidad tiene en este sentido Pulp Fiction? Se estarán preguntando. Entre paréntesis, para aquellos que la vieron en cine en aquella época, la película llegó y por muchos años en la tele se la dio como Tiempos Violentos. Tal vez la recuerdan por Tiempos Violentos en vez de Pulp Fiction. Ahora llega como Pulp Fiction. Nunca tuve problema con los títulos doblados, así que creo que es más una esnobeada traerla en el idioma que no se la proyectó hace 20 años. Pero bueno, más allá del título en sí, ¿qué paradigma de alguna manera o qué momento marcó o qué estructura rompió Tarantino con esta película? Sencillo, tomó, digamos, cronológicamente una película que en general sabemos, empiezan en un punto A, terminan en un punto B, en general el tiempo avanza hacia adelante como lo percibimos constantemente. Empieza con protagonista, pum, consigue el objetivo, termina la película, chao. Lo resuelve, lo consigue o no lo consigue, se resuelve, pum, termina la película. ¿Qué sucede? Tarantino plantea una estructura antológica, podríamos decir. Distintas historias, no necesariamente, sí conectadas entre sí por un contexto en particular, pero no necesariamente ordenadas cronológicamente. ¿A qué me refiero con esto? En la mitad de la película vemos que el gran protagonista, hay varias estrellas, una de las grandes estrellas de la película, aquellos que la han visto, y aquellos que no la vieron, bueno, van a decir spoiler, qué sé yo. Creo que tenemos que estar un poco más allá del spoiler en sí, ¿no? Una de las grandes estrellas de la película, en la mitad de la película muere. Y la película termina con ese personaje, con esa estrella, teniendo inclusive un momento triunfal. Entonces, ahí un poco Tarantino como que al espectador un poco le rompió la cabeza, como diciendo, che, pero 1 hora y pico de película me estás liquidando pero después queda 1 hora y media más, pero todavía está este muchacho, bueno. Y de todas maneras, todavía quiero seguir viendo lo que está sucediendo acá. Bueno, ese es el primer, digamos, como la primera gran estructura que rompió Tarantino, ¿no? Como diciendo, mirá, no es necesario contar una gran historia, una buena historia, no es necesario contarla constantemente para adelante. Algo que en un relato literario siempre fue mucho más aceptado y siempre fue mucho más recurrido. Algo que no sucedió en el cine, o por lo menos no sucedió mucho. Sí, por supuesto, hubo relatos antológicos, hubo historias independientes y demás, pero nunca con el alcance al espectador que tuvo en el año 94 esta película, Pulp Fiction. Que, insisto y recuerdo, si se están enganchando ahora a la columna, van a poder verla a partir de mañana en distintos cines. Va a tener muchas salas, no va a tener muchas funciones, así que aprovechen, es una gran oportunidad para ver una excelente película.
Pero esto no es lo único que Tarantino empezó y que utilizó en esta película, ¿no? En el medio, bueno, hablamos un poco de las temáticas, hablamos de que hay mucha violencia. No solamente hay violencia física, hay violencia ejercida de distintas maneras. No vamos a adentrarnos mucho en eso, pero es una película de sicarios, de gángsters, de gente, de jóvenes drogadictos que andan por la vida girando de alguna manera, ¿no? Esos son los protagonistas. Es una especie de submundo que nos muestra de Los Ángeles Tarantino. Y así todo lo muestra como si fuese una especie de lindo recuerdo de su vida. Porque, primero, bueno, seguramente debe adorar Hollywood, debe adorar sus calles, su ciudad y demás, porque siempre la presenta de maneras muy bellas. Pero que a la vez lo presenta con personajes simpáticos, con charlas casuales, con charlas de la vida. Nos lo presenta en un lugar que no solemos ver a los gángsters. Un poco Scorsese hace eso, ¿no? Que nos muestra un poco más las vidas de la mafia italiana y demás, con ya una enorme cantidad de películas. Buenos Muchachos, Casino, El Irlandés, etc. Al sacarlos de ese lado, Tarantino nos hace de alguna manera empatizar con un montón de gente que es gente muy mala y que mata, así como nosotros vamos a la verdulería y pedimos 1 kilo de papas y medio zapallo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese es el cotidiano de esa gente, matar, y de por medio hablan de qué comida les gusta y demás. Algo, la verdad, que bastante interesante ver, ¿no? Pero esto de alguna manera lo tenemos que sostener, y acá creo que entra uno de los mejores puntos que maneja Tarantino como director, ya para ir cerrando esta columna, que es el manejo del suspenso. Un gran director británico, por ahí les suena el nombre, Alfred Hitchcock, tal vez vieron alguna película de él, diferenciaba, o mejor dicho, explicaba de la siguiente manera cómo diferenciar tensión, o mejor dicho, suspenso de sorpresa. Y planteaba la siguiente situación: 2 amigos sentados, charlando y almorzando, comiendo algo, tranquilos. El suspenso sería, bueno, están los dos sentados hablando, pequeño detalle, me estaba olvidando, abajo de la mesa donde están comiendo hay una bomba. Suspenso sería mostrar la bomba, mostrar que tiene una cuenta regresiva, que en algún momento está por explotar, pero ellos siguen hablando constantemente. Se empieza a generar una tensión. Siguen hablando, hay una tensión, se genera una tensión hasta que revienta la bomba. Sorpresa sería no mostrar la bomba y que reviente mientras los amigos están almorzando tranquilamente. Y estos son 2 elementos que maneja muy bien Tarantino. En el caso de la sorpresa, constantemente lo lleva a personajes, a situaciones que están completamente desligadas de la causalidad. O sea, ellos no buscan esas situaciones, pero se las terminan encontrando. Hay una escena muy particular que un personaje, el personaje de Butch, el personaje de Bruce Willis, que también está en esta película, además de John Travolta, Samuel L. Jackson, María de Medeiros, Uma Thurman, etc. El personaje de Bruce Willis se está escapando de una persona en particular, de un mafioso, y está andando en auto lo más pancho, y se lo encuentra cruzando la calle, que se ha ido a comprar un café este mafioso. Una casualidad absoluta que termina siendo hasta simpática, de vos te estás escapando de una persona, pensás que dejaste todo atrás, ya está, no me lo cruzo más, y te lo encontrás en un semáforo. Bueno, Tarantino llena constantemente de estas como sorpresas, ¿no? De estos momentos completamente casuales que generan otro interés en el espectador con la historia que está contando, con las distintas historias que está contando. Recordamos, hay muchos protagonistas, son varias historias las que se cuentan y son muy interesantes unas de otras. Pero después el otro elemento, el del suspenso, también lo utiliza constantemente, sobre todo teniendo en cuenta que sus protagonistas son gente muy peligrosa, armada, y los personajes entre sí están en la constante tensión de, bueno, nos liquidamos. Sacamos un arma, hay un poquito de chispa entre nosotros, sacamos un arma y nos matamos a tiros. Es así de sencillo, eso lo utiliza muy bien. No voy a entrar en algunos detalles de la película para ejemplificar, pero ustedes lo van a ver.
El mismo Tarantino dice que el suspenso en sí es como una especie de bandita elástica que uno la empieza a estirar, la estira, y cuando no da más, ¡pum!, se rompe la banda elástica. El suspenso es eso mismo, y lo explica muy bien, da un gran ejemplo el director. El suspenso también se estira, se genera una tensión, y esa tensión constantemente a través de ciertos elementos, de un arma, de una bomba, como el ejemplo de Hitchcock, o de algún otro, esos elementos le van a brindar más tensión, hasta que en algún momento va a explotar. Tarantino maneja esas dos cosas muy bien y lo hizo muy bien durante toda su filmografía. Párrafo aparte la estética, párrafo aparte la música. Si hablamos de eso nos podemos ir mucho más tiempo, así que nos vamos a quedar con estos elementos. Si van a partir de mañana y buscan en la cartelera de cine comercial, buscan Pulp Fiction, se van a encontrar con una gran película, espero que en una gran calidad remasterizada, y si no la vieron nunca, se van a encontrar con una experiencia muy muy grata que al día de hoy se sostiene. Al día de hoy se sostiene de una manera muy interesante. Muy interesante porque de alguna manera como que vemos que los relatos y las historias en Hollywood se van achatando, como que cada vez hay menos temas para contar, pero, o mejor dicho, una película de hace ya casi 30 años, 28 años tiene la película, termina siendo una especie de alivio, ¿no? Termina siendo una película que tranquilamente podría salir hoy y podría tener exactamente el mismo éxito y podría ser tan revolucionaria como lo fue en aquella época, ¿no? Allá por el año 94. Así que Pulp Fiction a partir de mañana en cines, revisen la cartelera, va a estar en muchas salas, así que aprovechen, vayan al cine, disfruten y sean felices. Bueno, hoy de coronavirus nada entonces, ¿no? Hacemos un repaso rapidito, los casos bajaron, estamos en 500 casos diarios aproximadamente, camas de terapia intensiva 36, estamos hablando acá de la ciudad de Buenos Aires, 36 camas ocupadas, un 6% de ocupación. En lo que respecta a vacunación, también en la ciudad de Buenos Aires, 95,52% de los porteños hemos recibido al menos una dosis, 90,82 ambas dosis y 65,1 ya recibieron la tercera dosis. Así que esos son los números. Los casos siguen bajando, los fallecidos han bajado, la ocupación de camas de terapia intensiva ha bajado, los test se mantuvieron y la positividad está en un 5%, se mantuvo respecto a la semana pasada. Bueno, estamos en buen camino, vamos a seguir dando los números de a poquito igual. Fenómeno. Una cosa que no quería dejar, los trabajadores de la Comisión de Reclamos de Intertrading Sociedad Anónima realizaron una asamblea, están en un proceso de movilización y de lucha por salarios y otras reivindicaciones. Es una empresa que queda en Lugano y para que ustedes la conozcan, son costureros que trabajan para marcas como Adidas, Nike, Puma, Boca Junior y River Plate, entre otros. Así que bueno, la semana que viene veremos cómo sigue este conflicto, si es que sigue, y seguramente hablaremos con la gente, ¿eh? Bueno, esto en realidad se está dando en todas las fábricas, sobre todo el pedido, la apertura de paritaria, el pedido de reivindicaciones hoy que estamos con este proceso de ajuste, son pedidos que abarcan a cantidad de trabajadores en todos lados. Gracias, Camilo. Un placer, como siempre. Chau, hasta la semana que viene. Gracias, Paula. Gracias, Camilo. Chau.